Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Vamos a analizar a fondo la relación entre Afra y Mert, dos personajes que nos han robado el corazón con su química, sus altibajos y esos momentos que nos dejan sin aliento. Vamos a desmenuzar esos instantes clave que marcaron un antes y un después en su historia, explorando las emociones que los embargaron y cómo esos sentimientos nos hicieron conectar aún más con ellos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a revivir los momentos más íntimos y significativos de Afra y Mert. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo nuestras series y películas favoritas, analizamos personajes entrañables y, por supuesto, compartimos nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Afra y Mert. Analicemos ahora, en detalle, esos momentos que considero cruciales en la relación de Afra y Mert. El primero, y para mí uno de los más impactantes, es ese encuentro inicial. Recuerden ese primer cruce de miradas, la tensión palpable en el aire, la chispa que surgió de inmediato. No fue un simple encuentro casual, fue el inicio de una historia que nos atraparía a todos. Afra, con su carácter fuerte e independiente, y Mert, con su encanto y su aire misterioso, chocaron de frente, generando una energía que era imposible de ignorar. En ese momento ambos estaban en etapas muy diferentes de sus vidas, con sus propios problemas y aspiraciones, pero algo, una fuerza invisible, los atrajo el uno al otro. La forma en que se desafiaron mutuamente, la manera en que se negaron a ceder ante la atracción que sentían, hizo que ese primer encuentro fuera aún más memorable. Era evidente que algo importante estaba a punto de comenzar. Para entender mejor el impacto de este primer encuentro, es crucial analizar el contexto en el que se produce. Afra quizás venía de una relación fallida, cargando con el peso de desilusiones pasadas que la habían llevado a construir una barrera a su alrededor. Mert, por su parte, podría estar huyendo de su propio pasado, buscando un nuevo comienzo, un lugar donde dejar atrás sus errores y reinventarse. Es precisamente esta vulnerabilidad compartida, aunque aún no manifiesta, lo que los hace conectar de manera tan inmediata. La chispa que sentimos nosotros como espectadores es la misma que sienten ellos, un reconocimiento silencioso de que quizás, en el otro puedan encontrar la pieza que falta en su rompecabezas personal. Imaginen la escena, Afra vestida con su habitual estilo audaz y desafiante, quizás con una mirada que destila seguridad pero que esconde una profunda tristeza. Mert con su sonrisa enigmática y su aire de misterio, observándola desde la distancia, intrigado por su fuerza y su aparente independencia. El choque, ya sea literal o metafórico, es inevitable. Sus mundos colisionan, y a partir de ese momento, nada volverá a ser igual. La tensión en el aire es eléctrica, las palabras se quedan cortas, y solo la mirada puede expresar la intensidad de lo que está sucediendo. Este primer encuentro es la semilla de todo lo que vendrá, el preludio de una historia de amor que nos hará reír, llorar y suspirar. Luego tenemos ese momento de vulnerabilidad compartida. Todos recordamos cuando ambos, por separado, revelaron sus miedos y sus inseguridades más profundas. Fue un punto de inflexión en su relación, porque les permitió verse más allá de la superficie, conectar a un nivel más íntimo y genuino. Afra mostró su lado más sensible, dejando atrás su coraza y permitiendo que Mert viera la fragilidad que se escondía detrás de su aparente fortaleza. Y Mert, a su vez, se abrió y compartió sus luchas internas, demostrando que, detrás de su fachada de seguridad, también había un hombre vulnerable y necesitado de afecto. En ese instante la confianza entre ellos se fortaleció, creando un vínculo que sería difícil de romper. Fue un momento de honestidad brutal, pero también de gran ternura y comprensión mutua. Este momento de vulnerabilidad no surge de la nada. Es el resultado de una serie de interacciones previas, de pequeñas confesiones y de gestos de confianza que poco a poco van derribando las barreras que ambos han construido a su alrededor. Quizás en un principio se limitan a compartir sus frustraciones laborales, sus decepciones con amigos o familiares. Pero con el tiempo estas conversaciones superficiales se van profundizando, revelando secretos más íntimos y miedos más arraigados.
Es en estos momentos de sinceridad donde se dan cuenta de que, a pesar de sus diferencias, comparten una vulnerabilidad común, una necesidad de ser aceptados y amados tal como son. Imaginen a Afra sentada junto a Mert en un café, con la mirada perdida en el horizonte, contándole sobre su infancia difícil, sobre las expectativas que sus padres tenían para ella y sobre el miedo a no estar a la altura. Mert escuchándola atentamente sin interrumpir, con una expresión de profunda empatía en su rostro. Luego él tomando su mano, confesándole sobre sus problemas de autoestima, sobre las presiones que siente por mantener una imagen de éxito y sobre el temor a ser juzgado por sus errores pasados. En ese instante ambos se ven reflejados en el otro, reconociendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que sienten en su interior. Es un momento mágico, un instante de conexión profunda que los une de manera irreversible. Otro momento crucial, sin duda, es la primera declaración de amor. ¡Ay, ese momento! La tensión había ido creciendo poco a poco, la atracción era innegable y las emociones estaban a flor de piel. Cuando finalmente uno de los dos se atrevió a expresar sus sentimientos, el mundo pareció detenerse. Fue un acto de valentía, porque ambos sabían que al dar ese paso, nada volvería a ser igual. La forma en que se miraron a los ojos, la sinceridad en sus palabras, el miedo y la esperanza que se reflejaban en sus rostros, fue un momento mágico, lleno de emoción y significado. Esa declaración de amor no solo confirmó lo que muchos ya sospechábamos, sino que también abrió la puerta a una nueva etapa en su relación, llena de promesas y desafíos. La primera declaración de amor no es solo un conjunto de palabras, es una culminación de gestos, miradas y silencios que han ido construyendo una atmósfera de intimidad y conexión. Es la respuesta a una pregunta que ambos se han estado haciendo en silencio, el reconocimiento de que lo que sienten el uno por el otro es algo más que simple amistad o atracción física. Es el momento en que se atreven a romper la barrera del miedo y a expresar sus sentimientos más profundos. Imaginen a Mert, llevándola a un lugar especial, un rincón tranquilo con vistas a un paisaje impresionante, preparándole una cena romántica, con velas y música suave. Afra sintiéndose nerviosa y emocionada, intuyendo lo que está a punto de suceder. La conversación fluye con naturalidad, pero hay una tensión palpable en el aire. De repente Mert se levanta, toma su mano y la mira a los ojos. En ese instante el tiempo se detiene. Las palabras salen de su boca con dificultad, pero están cargadas de sinceridad y pasión. Confiesa que está enamorado de ella, que la admira por su fuerza y su independencia, que la necesita en su vida. Afra, con lágrimas en los ojos, le responde que siente lo mismo, que nunca había conocido a alguien que la entendiera tan bien, que está dispuesta a apostar por esta relación. Es un momento de pura magia, un instante que quedará grabado en sus corazones para siempre. Pero no todo fue un camino de rosas. También hubo momentos de conflicto, de desacuerdo y de dolor. Y uno de los más impactantes fue, sin duda, esa gran pelea. La pasión que sentían el uno por el otro también se manifestaba en sus discusiones, que a menudo eran intensas y cargadas de emoción. En esa pelea en particular, sacaron a relucir sus peores temores, sus inseguridades y sus frustraciones. Se dijeron cosas hirientes, cosas que probablemente lamentaron después. Fue un momento difícil, porque ambos se sintieron incomprendidos y heridos. La confianza se resquebrajó y por un momento pareció que todo estaba perdido. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, había un hilo de esperanza, una chispa que se negaba a extinguirse. Esa pelea, por dolorosa que fuera, también sirvió para que ambos aprendieran a comunicarse mejor, a comprender las necesidades del otro y a luchar por su relación. Las peleas, aunque dolorosas, son una parte inevitable de cualquier relación. Son el resultado de diferencias de opinión, de expectativas no cumplidas y de frustraciones acumuladas. Sin embargo, también pueden ser una oportunidad para crecer juntos, para aprender a comunicarse de manera más efectiva y para fortalecer el vínculo que los une. La clave está en saber cómo manejar los conflictos de manera constructiva, sin recurrir a la violencia verbal o emocional, y buscando siempre el entendimiento mutuo. Imaginen a Afra y Mert, discutiendo acaloradamente en su apartamento. La tensión es palpable, los gritos resuenan en las paredes. Afra le reprocha a Mert su falta de atención, su obsesión con el trabajo y su incapacidad para expresar sus sentimientos. Mert, a su vez, le reclama a Afra su constante necesidad de control, su desconfianza y su dificultad para perdonar los errores del pasado. Se dicen cosas hirientes, palabras que nunca deberían haber salido de sus bocas.
La situación se vuelve insostenible y ambos sienten que han llegado a un punto de no retorno. Pero en medio de la tormenta una voz interior les dice que no se rindan, que luchando pueden superar este obstáculo. Y luego inevitablemente llegamos al momento de la reconciliación. Después de la tormenta siempre llega la calma. Y después de la pelea, llegó el perdón. Fue un proceso gradual, lleno de altibajos, pero finalmente ambos lograron dejar atrás el pasado y reconstruir su relación. Se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Se perdonaron mutuamente, se prometieron ser más comprensivos y pacientes, y se comprometieron a luchar juntos por un futuro mejor. La reconciliación fue un momento de gran alivio y felicidad, porque demostró que su amor era capaz de superar cualquier adversidad. Fue un recordatorio de que las relaciones requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, mucho amor. La reconciliación no es simplemente un acto de perdón, es un proceso de curación que requiere tiempo, paciencia y compromiso por parte de ambas partes. Implica dejar atrás el resentimiento, asumir la responsabilidad por los errores cometidos y comprometerse a construir una relación más fuerte y saludable. Es un momento de renovación, una oportunidad para empezar de nuevo con una base más sólida y una mayor comprensión mutua. Imaginen a Afra y Mert, sentados juntos en silencio con la mirada perdida en el fuego de la chimenea. La tensión ha disminuido, pero aún se siente la carga emocional de la pelea. De repente Mert toma la mano de Afra y la mira a los ojos. Le pide perdón por haberla herido, le promete que hará todo lo posible para cambiar su comportamiento y le dice que la ama más que a nada en el mundo. Afra, con lágrimas en los ojos, le responde que ella también lo ama, que está dispuesta a perdonarlo y que quiere luchar por esta relación. Se abrazan con fuerza, sintiendo el alivio de haber superado este obstáculo. Es un momento de profunda conexión y de renovada esperanza. Finalmente quiero mencionar ese momento de apoyo incondicional. En un momento de crisis, cuando uno de los dos se enfrentaba a una situación difícil, el otro estuvo allí, a su lado, brindando apoyo incondicional. No importaba cuán grande fuera el problema, no importaba cuán difícil fuera la situación, siempre podían contar el uno con el otro. Ese apoyo incondicional fue fundamental para fortalecer su relación y demostrar que su amor era verdadero y duradero. Era evidente que se preocupaban profundamente el uno por el otro, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudar al otro a superar sus dificultades. Ese momento de apoyo incondicional fue una prueba de fuego que demostró la solidez de su vínculo y la profundidad de su amor. El apoyo incondicional es la base de cualquier relación duradera. Es la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrás a alguien a tu lado para apoyarte, para escucharte y para ayudarte a superar los momentos difíciles. Es la seguridad de que no estás solo, de que alguien te ama y te acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Imaginen a Afra enfrentando una crisis familiar, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mert dejándolo todo de lado, acompañándola en todo momento, brindándole su apoyo emocional y práctico. La escucha atentamente, le ofrece consejos sabios y la ayuda a tomar decisiones difíciles. O imaginen a Mert, luchando contra una enfermedad, con el miedo y la incertidumbre acechando. Afra cuidándolo con ternura, animándolo a seguir adelante y brindándole todo el amor y el apoyo que necesita. En estos momentos de crisis, el amor de Afra y Mert se vuelve aún más fuerte y profundo, demostrando que su relación está basada en el compromiso, la confianza y el respeto mutuo. En resumen, hemos explorado algunos de los momentos clave que marcaron la relación entre Afra y Mert. Desde su primer encuentro hasta su reconciliación, hemos sido testigos de una historia llena de emociones, de pasión y de desafíos. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo la vulnerabilidad puede fortalecer los vínculos y cómo el perdón puede sanar las heridas. La historia de Afra y Mert nos ha enseñado que las relaciones requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, mucho amor. Pero también nos ha recordado la importancia de la individualidad, de mantener nuestros propios sueños y aspiraciones, y de no perdernos en la relación. Afra y Mert, a pesar de su amor profundo, nunca renunciaron a ser quienes eran, a perseguir sus metas y a mantener su independencia. Y quizás esa sea una de las claves de su éxito como pareja. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis de la relación de Afra y Mert. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tan especiales y que hayan conectado aún más con estos personajes que tanto nos gustan.
Espero que esta exploración profunda de su relación les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y el perdón. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de Afra y Mert? ¿Qué creen que los hizo tan especiales? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y a seguir explorando juntos el maravilloso mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.